Ya. Ahora sí. Sí. Ahora sí ya los escuchan ellos, ¿no? Los voy a preguntar. A ver. Porque están esperando. Ya. Buenas noches. Bien, bueno, arrancamos. Estimados doctores y doctoras, bienvenidos y bienvenidas a este formato de mesa redonda, o más bien mesa cuadrada, diría yo, con el propósito de hablar, de conversar acerca de las distintas estrategias para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, especialmente contraponiendo la metodología de Pronocal con los distintos tratamientos farmacológicos que existen en el mercado. Para ello contamos con nuestra médico formadora, ella es Marta Paola Arellano, yo creo que muchos ya la conocen. Voy a intentar decirlo de memoria. Ella es médico especialista en endocrinología, estudió el pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Medicina Humana, realizó su especialidad en la sede del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, también tiene un máster en medicina por la Universidad Cayetano Heredia, y además es miembro de distintas instituciones científicas y médicas, entre ellas la Sociedad Peruana de Endocrinología, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la Asociación Española del Antienvejecimiento y la Longevidad. Además es investigadora y desarrolladora de carboxiterapia en Perú y médico prescriptora de Pronocal desde el año 2016 hasta la fecha. Muchas gracias, Marta, por venir. Y yo los invitaría a todos, los quiero alentar a que participen, ¿no? Motivarlos a que participen. Es un formato muy interesante, sobre todo para enriquecernos todos a través del debate, a través de la experiencia compartida y nada más. En nombre de Pronocal, una empresa de Nestlé Health Science, bienvenidos, y ya saben que todo el equipo de Pronocal está encantado de servirles y está aquí para lo que puedan necesitar. Marta, Gracias. muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Y me escuchan, sí, pregunta si me escuchan tengo que hablar más fuerte para el... Chávez, un favor, ¿puedes apagar la luz? Sí. No, si apaga todas, ¿están cómodos? Sí. Perfecto, si no me dicen. Entonces, Doctora, ustedes pueden ver bien, pero esto no es... No, está perfecto, ya. Entonces, vamos a la tratar... de acá con la de acá. Sí, Sí. perfecto. El tema que vamos a trabajar ahora es estrategias para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Y esto se pone interesante. Creo que tengo que poner No, ya está compartiendo, ¿ah? no parece. No, sí, Sí, porque dice sí. dejar de compartir. Ya estoy está compartiendo. compartiendo. Entonces, ¿Usted ahí está viendo? y esto era acá, pero creo que no me... No, No pasa, le voy a preguntarle al chico. no pasa. O desde acá se tiene que... No, de acá. Bueno, ¿cómo vamos a manejar el... ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya. ¿Cómo vamos a manejar el tema? ¿Cómo vamos a abordar el tema? Primero, pues vamos a revisar a grandes rasgos lo que son las pandemias de sobrepeso y obesidad que salieron a relucir más con el tema de la COVID-19. Lo vamos a hacer rápidamente. Luego vamos a abordar el tratamiento de la obesidad, qué estrategias tenemos actualmente para el tratamiento de la obesidad y sobrepeso, y qué beneficios tenemos con la BLCKD de Pronocal para ir más allá de la pérdida de peso. Y finalmente vamos a hacer hincapié, porque es muy importante, de la suplementación. El debate y las conclusiones lo haremos ya sentados y de repente ya cenando. ¿No? Para no demorarnos mucho. Listo, no me pasa. No le pasa. Porque me dijo retroceder y avanzar. Ahí sí pasó. No, es que yo lo manejo con este. Este sí lo manejo con este, pero acá
Acá necesito, acá se supone que tenía que pasar y no pasa. Ni para adelante ni para atrás. ¿Mm? Supone que me dijo que con este. Claro, espera. Que se avanza. Ahora. ¿Sí? Ahora sí. ¿Ya? Sí. Ya. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, ya estamos. Lo primero que vamos a evaluar o a ver o a tocar es sobrepeso y obesidad, las dos grandes pandemias del siglo XXI. Eso lo vamos a pasar rápido porque ya hemos visto nosotros cómo es que ha ido, pues, avanzando este problema, ¿no? O sea, imagínense que en la India, un país que antes pasaba por varios temas de hambre, ahora pues tiene problemas de obesidad, también lo tienen África, lo tenemos los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Y en Latinoamérica, pues también estamos con este problema de obesidad, ¿no es cierto? Y la OMS ha alertado, y este es el último informe que la OMS ha dado en Europa, el informe de cómo está Europa con la obesidad, y pues 2 de cada 3 europeos tienen sobrepeso u obesidad. Y nosotros no estamos lejos, ¿no? Pueden ver aquí cómo está Perú. Y estamos más o menos entre el 50 y el 60% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y es 57.5% de hecho la prevalencia que tenemos actualmente, ¿no? Y estos datos son del 2016, o sea, post pandemia, no sé cómo vamos a terminar, ¿no? Hemos aumentado 24.7%. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros abordar este problema? ¿Tendremos alguna solución? Como médicos, especialistas, como personal de salud, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque ya hemos visto que la obesidad va más allá del hecho estético, va más allá de que el paciente pues no pueda usar la ropa que quiera. En realidad el paciente obeso se complica. Y como nosotros vimos, porque todos vivimos el problema de la pandemia con SARS-CoV-2, vimos cómo los principales afectados eran los pacientes obesos, y fue en ese momento cuando el problema de la obesidad pues salió a relucir y todo el mundo empezó a decir, ah, caramba, nos hemos ido a prevenir infartos, nos hemos ido a tratar glicemias, pero no nos hemos dado cuenta que el paciente gordito por sí solo tiene problemas. Y esto es algo, este es un término que debe quedar grabado en nosotros, que la obesidad es una enfermedad crónica recidivante. Enfermedad crónica recidivante. Y creo que cuando nosotros aceptemos que es una enfermedad crónica recidivante, pues vamos a poder abordar el tema de manera adecuada, y ahora les voy a explicar por qué. Pero además, la obesidad es un problema multifactorial. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con el ambiente, y la interacción de los dos es toda la cuestión epigenética en la que está inmersa la obesidad, ¿no? Y claro, si se dan cuenta, el ambiente es el que más cuenta, ¿no? La composición, el sueño, la temperatura, las infecciones, la actividad física, incluso desde que estamos en la barriga de la mamá, cómo se alimenta la mamá, cómo el ambiente influye en todo el proceso de formación, cómo nacemos. Nacemos por vía vaginal, nacemos por vía cesárea, entonces todo eso va a influir en que desarrollemos o no problemas crónicos en la edad adulta, y uno de esos es la obesidad. Y está de más, bueno, no está de más repetir o recordar que son todas estas las complicaciones a las que me pueda llevar la obesidad, ¿no? El cáncer, sabemos que varios cánceres, como 8, 9, incluso más, están ligados a obesidad, ¿no?
problemas pulmonares, el hígado graso, ¿no es cierto? Problemas neurológicos, problemas coronarios, de los que siempre se han hablado. Pero lo más importante es que esta enfermedad que nosotros manejamos, que es la obesidad, además está subdiagnosticada. Porque en la historia clínica, cuando a un neumólogo le llega un paciente con asma, y ustedes revisan la historia clínica, dice asma bronquial. Sí, pero el paciente tiene 30 kilos de más, pero no figura obesidad, figura asma bronquial. Entonces, además, es una enfermedad que está subdiagnosticada. Entonces, probablemente nuestro registro sea mayor. ¿Y cómo vamos a tratar la obesidad? ¿Qué tenemos para tratar la obesidad? Tenemos, en realidad, muchas guías, ¿no? Tenemos guías europeas, guías canadienses, guías norteamericanas, hasta tenemos un consenso latinoamericano de obesidad. Y en todas ellas se habla siempre, ¿no?, de cambio de estilo de vida, alimentación y evitar el sedentarismo, ¿no?, actividad física. Y de nosotros depende que eso no sea un saludo de la bandera. Porque siempre queda así, ¿no es cierto? Y en el manejo del tratamiento de la obesidad, pues todas las guías siempre refieren que debe haber prevención, debemos manejar a este nivel el problema y además el paciente debe recibir tratamiento. Pero para eso primero debe haber comunicación con el personal de salud y las guías dicen que luego tiene que haber una historia clínica adecuada, el examen al paciente, el laboratorio y utilizar herramientas clínicas que nos lleven a trabajar este problema. Y el tratamiento debe partir por la educación del paciente. Y creo que nosotros estamos inmersos en eso, en el cambio de estilo de vida. Hay que abordar aspectos psicológicos en el paciente, la farmacoterapia y, ¿por qué no, si el paciente llega a necesitarlo, la cirugía bariátrica, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la obesidad? ¿A qué tengo que llegar? Primero, tenemos que considerar que los objetivos deben ir más allá de la pérdida de peso. Porque sinceramente, perder peso, como yo les digo a los pacientes, es fácil. Y si yo le digo al paciente, tienes que perder 10 kilos de peso, bueno, veré cómo los pierdo. Pero si al paciente yo le digo que para que resuelva esa hipertensión, que para que deje de usar tantos medicamentos para la diabetes o para que mejoren ese dolor de rodilla, una de las formas de llegar a la solución de sus problemas es perder peso, entonces estoy alentando al que el paciente se enfoque mucho más allá de solo perder el peso, sino también, oye, me siento mejor habiendo perdido los 10 kilos, pues esta es la solución al resto de problemas y lo mantengo. Pero necesitamos enfocarnos en eso, en un objetivo más allá de la pérdida de peso. Y obviamente el otro objetivo debe ser la mejora de la composición corporal, porque todos los que estamos acá sabemos que la masa muscular es importante y ahora se le está dando la real dimensión a la masa muscular. Ojo, nosotros tenemos músculos en todas las partes del cuerpo y el músculo es el que se encarga del metabolismo, ¿no es cierto? Es básico para el metabolismo. Si yo tengo un paciente con sobrepeso o diabetes que además tiene sarcopenia, esos pacientes suelen complicarse más. Y si tengo un paciente obeso que va a perder peso, pero va a verse afectada su masa muscular, pues entonces debo evitar que se afecte lo más que pueda, debo evitar que suceda eso y debo siempre estar atenta a cómo está la masa muscular de mi paciente. Pues podemos, así como dijimos, objetivos más amplios, tenemos que ir y enfocarnos en las comorbilidades, en la mejora de la calidad de vida y bienestar de los pacientes y, sobre todo, podemos, con la pérdida de peso, reducir la necesidad del uso de fármacos, ¿no? Y a eso apunta todo ahora. ¿Y cómo me acerco al paciente? Uno de los puntos iniciales para acercarnos al paciente es reconocer a la obesidad como enfermedad crónica y recidivante, que se los mencioné al inicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como médicos especialistas aceptemos que la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante, entonces
por fin dejaremos de lado este bendito término que dicen rebote. El rebote no existe. Cuando nosotros aceptemos que la enfermedad de la obesidad es una enfermedad de este tipo, aceptaremos que si yo, por ejemplo, soy hipertenso y la hipertensión es una enfermedad crónica recidivante, si yo soy hipertenso y tomo pastilla para la hipertensión está controlada. Pero si dejo de tomar la pastilla, la hipertensión va a subir. Rebotó, entonces no tomes pastilla para la hipertensión porque rebotas. No, es la historia natural de la enfermedad. Lo mismo pasa con la glucosa. Si yo necesito insulina para bajar la glicemia, el día que no me la ponga, mi glicemia va a subir. ¿Y eso es porque la insulina le hizo rebotar? No, eso es porque la diabetes es una enfermedad crónica y recidivante. Y lo mismo pasa con el peso. Cuando yo estoy en un ambiente obesogénico que me genera obesidad y los problemas que traen, si yo resuelvo el problema de la obesidad, pues mientras tenga todas las herramientas para mantener mi peso, eso va a suceder. Pero cuando vuelva a lo que me enfermó anteriormente, pues voy a volver a enfermar. Y eso no significa rebote, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que hacer el paciente, porque cuando el paciente busca un tratamiento, dice, voy a rebotar, entonces la respuesta es, el rebote no existe. La enfermedad es una enfermedad crónica. Cuando nosotros dejamos de cuidarnos, el peso vuelve. Entonces, tenemos que identificar también las causas, las causas fundamentales, las complicaciones y las barreras para el tratamiento de la enfermedad. Tenemos que conversar con el paciente, necesita el apoyo de la familia. Tenemos que plantearle al paciente todas las opciones de tratamiento, porque así debe ser. A ver, tienes programa para pérdida de peso, tienes fármacos, tienes, si es un paciente que cumple los criterios, tienes la posibilidad de cirugía bariátrica, pero el paciente debe conocer todos los pro y los contra, ¿de acuerdo? Y tenemos que llegar a un acuerdo con el paciente sobre las metas. Porque hay pacientes que le van a decir, bueno, 5 kilitos está bien, porque mi esposo dice que si no, muy flaca, no. Entonces, tenemos que evaluar al paciente y decirle, bueno, ¿cuánto es lo que tienes que perder? Como va a haber señoritas o chicas que van a decir, no, yo quiero pesar 50 kilos, porque cuando tenía 17 pesaba 50. Tampoco, ¿no? Entonces, con un IMC adecuado y con un peso saludable, ¿no? Es a lo que nosotros apuntamos. Y, obviamente, el compromiso del médico en el seguimiento continuo. Eso es indispensable. Quienes trabajamos en la parte privada, de repente podemos hacerlo con más facilidad, pero a veces en el Estado no se puede, ¿no? Y estas son las opciones terapéuticas que existen para tratar el sobrepeso y la obesidad. Empezamos con los programas, en la base tenemos los programas de manejo del peso, con dieta y ejercicio, ¿no es cierto? Terapias intensivas para cambio de hábitos, farmacoterapia si estas no resultan, ¿no es cierto? Y cirugía bariátrica si estas 3 no resultan. La cirugía bariátrica, como yo la conocí, es una cirugía de rescate, cuando el paciente no puede, no tiene éxito aquí. Y es una cirugía de rescate porque el paciente tiene comorbilidades y necesitamos evitar que se nos muera. Vamos a empezar desde la punta hacia abajo. Cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica empezó con muy buena expectativa y yo recuerdo que incluso en algún momento se le llamó cirugía metabólica, ¿no? En los congresos decíamos que la cirugía bariátrica curaba la diabetes y la hipertensión, ¿no? Pero luego, pues empezaron los estudios de seguimiento a decirnos que no era tan bonito como pensábamos y también los pacientes con cirugía bariátrica pueden regalar peso. Yo tengo, de hecho, varios pacientes que se han hecho cirugía bariátrica inicialmente y luego necesitan la segunda o la tercera cirugía, colegas incluso. ¿Y por qué? Pues habrá que evaluar qué está pasando, ¿no? Porque era un tratamiento que tenía un éxito realmente rotundo. Inicialmente era un éxito. Entonces, de repente tendremos que preguntarnos, igual que para cualquier tratamiento, ¿quién y cuándo?
qué paciente sí puede hacer cirugía bariátrica y qué paciente puede mantener el peso perdido o el efecto o la solución ganada con este procedimiento a largo plazo. Porque la mayoría acá, al menos en Perú, en España creo que tampoco, me comentó Maitane, tampoco lo están logrando. ¿Y qué fármacos vamos a poder utilizar o qué fármacos podemos utilizar? Pues tenemos los aprobados por la FDA para uso corto y acá en Perú tenemos, todavía no viene semaglutide. Este de acá lo vi en el petitorio, pero es para casos especiales de esas obesidades de tipo central. Orlistat, que pues no tuvo un gran impacto porque nuestra dieta es más basada en carbohidratos que en grasas. Tenemos fentermina topiramato, ya tenemos naltrexona bupropión y tenemos liraglutide como Victoza, ¿no? Creo que Saxenda todavía no la han lanzado acá en Perú. Entonces, o ya está. ¿Alguien sabe si ya llegó? Sí, ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. Ah, hace una semana. Bueno, está bien, ya llegó. Porque me tenían en 2020. Ya llega por visita. Entonces, bueno, es igual liraglutide, pero una dosis mayor, ¿no? Entonces, estos son los fármacos para pérdida de peso y esto es la cantidad de peso que se puede perder. Con naltrexona bupropión es un promedio de 4 kilos al año. Liraglutide sí tiene, o sea, como Victoza, como Saxenda, tiene hasta 6 kilos. Semaglutide llega a los 15 kilos perdidos, ojalá venga rápido. Orlistat y el setmelanotide, que es para casos de obesidad central muy puntuales, no son es para enfermedades raras. ¿Y cómo funcionan los fármacos antiobesidad? Pues eso ya los conocemos, ¿no? Naltrexona bupropión y fentermina topiramato a nivel central son anorexígenos. Yo considero que son buenos, pero yo siempre observo y le hago saber al paciente que el uso de un anorexígeno es como que tienes una mascotita en casa, un perrito travieso que hace lo que quiere y tú lo amarras y el perrito se queda ahí y puedes tener la casa en paz. Mientras estás tomando el anorexígeno, el apetito está tranquilo. Pero cuando dejas de tomar el anorexígeno, si no has educado al paciente en lo que debe comer, en los horarios y en la actividad física, pues el desorden regresa. Luego tenemos setmelanotide, que tiene efecto central, liraglutide y semaglutide, que son agonistas GLP-1 de efecto central y a nivel pancreático, y el orlistat, que inhibe el 30% de la absorción de grasa. ¿No? El problema es que en Perú y en Latinoamérica nuestra comida es más rica en hidratos de carbono. Y tenemos a tirzepatide, que es un agonista GLP-1 y G, que está en los últimos estudios y que se lanzará pronto, esperemos. ¿Qué hay con los antagonistas GLP-1, que son los que se pueden usar a largo plazo? Pues los estudios de semaglutide son todo un conjunto de estudios que se llaman STEP, del 1 al 8. Este es el STEP 8 que fue publicado este año y que compara semaglutide con liraglutide, las dos moléculas agonistas GLP-1, pues liraglutide logra una pérdida de peso de 6.4 y semaglutide ya es una aplicación semanal, pero ya sabíamos que era lo que más eficaz para la pérdida de peso. ¿Y cómo actúan los GLP-1? Pues son agonistas del receptor GLP-1 a nivel de páncreas y de cerebro, ¿cierto? Y lo que hacen es estimular la secreción de insulina y disminuir la de glucagón, y disminuyen el apetito y aumentan la saciedad, y con esto reducen la ingesta calórica. Por eso es que son muy buenos para tratar diabetes mellitus 2. He usado liraglutide bastante tiempo y son bastante buenos también en comparación con los otros medicamentos para bajar de peso, ¿no? Pero tienen un límite. O sea, acá sí hay un límite, ¿no? Y estos son los STEP, ¿no? Los programas
para el tratamiento de obesidad con semaglutide. Y bueno, estos son los estudios que hace el laboratorio para, antes de que se apruebe el medicamento, y este STEP 5, que es un tratamiento de 104 semanas, dieron una publicación el año pasado, un avance, y este año, el lunes, salió la publicación ya el final del STEP 5, con lo que se esperaba, porque el avance de estudios ha salido igual, ¿cierto? Acá están los criterios de elegibilidad, los tratamientos con semaglutide han sido versus placebo, y se va escalando la dosis, igual que cuando trabajamos con liraglutide. La dosis se va escalando y la dosis se va adecuando finalmente a la dosis que el paciente no presente eventos adversos, ¿no? Y similar a lo que tiene a semaglutide, pues Pronucal también desarrolló la investigación, y el estudio STEP 1 es similar al Procal 12, al Prometlicoinflamación, el cetopNK. Tienen el STEP 2, en el que manejaron pacientes con diabetes y obesidad, similar al Diaprocal, ¿no es cierto? Y tienen, pues, este estudio a largo plazo, que, como les dije, ya salió publicado, que es equivalente al Procal 24. ¿Qué pasó con los pacientes en el STEP 1 con semaglutide? Todavía no tenemos semaglutide acá, pero como es un fármaco que de verdad tiene unos resultados bastante buenos, en este estudio se evaluó el tiempo que tardan los pacientes en alcanzar la eficacia de pérdida de peso, ¿no? Y más o menos en un mes los pacientes pierden alrededor de 2 kilos, ¿no? En comparación con placebo, y llegan a la pérdida del 10% en más o menos 4 meses y medio de tratamiento. De 10% del peso inicial, ¿no es cierto? Y con semaglutide, en 17 meses, pues tenemos una pérdida de peso de 15.3 kilos, la diferencia altísima en comparación con el placebo, ¿no es cierto? Se pierde 15.3 kilos en 17 meses, y el 69% de los pacientes llegan a perder 10% del peso. Muchísimo más, en los 17 meses, muchísimo más obviamente que placebo. Pero ¿qué hay con la composición corporal? Y esto a mí sí me llamó la atención, les voy a decir. Yo, como les digo, como endocrinóloga, manejo GLP-1. ¿Por qué me llamó la atención? Ellos, de los 1.961 pacientes en el STEP 1, cogieron una muestra pequeña. Como dice, para muestra un botón. Cogemos un grupito y los evaluamos. ¿Qué pasa con la composición corporal? Y se vio que de los 15.3, perdón, Dios mío, la tecnología me está marcando. De los 15.3 kilos perdidos, pues 8 kilos eran de la masa grasa total, que era el 54%, pero 34% era masa muscular. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque está descrito con las dietas hipocalóricas, la pérdida de peso es alrededor del 25% de masa muscular. Entonces, con un medicamento de este nivel, pues sí, tendrán que hacer otra evaluación, pero esto es lo que arrojó el estudio. Se pierde el 34.4% de masa muscular, ¿no? Y en el STEP 5, que es el que han publicado hace poco, esta publicación es del avance del 2021, pero no hay mucha diferencia. El 77% de los participantes llega a perder más del 5%, y el 61.8% llega a perder más del 10% del peso. Está interesante. Y bueno, quienes manejamos en algún momento agonistas GLP-1 sabemos que los problemas gastrointestinales son los efectos adversos más fastidiosos, son los más frecuentes y los más fastidiosos, y son los que nos hacen ajustar generalmente la dosis a la baja, ¿no? ¿Y qué hay sobre la circunferencia de cintura y el peso corporal? Este estudio, STEP 4, es muy interesante porque los pacientes usaron semaglutide hasta las 20 semanas
y en las 20 semanas hacen una bifurcación. Un grupo le retiran el medicamento y otro grupo sigue con semaglutide hasta completar la semana 68. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vemos? Que sube el peso. En los que pasaron con placebo, subió el peso. No ganaron el peso total, pero hay una gran diferencia entre el inicio y el final, ¿no? Entonces, algo faltó aquí. Educación, algo faltó aquí. Pero aquí esto sustenta de que, pues si continuamos con semaglutide, vamos a continuar con el peso perdido, ¿no? Entonces, si continuamos con el fármaco a largo plazo, vamos a continuar con el peso perdido. Igual la circunferencia de cintura. Pero la idea es que el paciente se quede sin fármaco. Para mí, la idea es que mi paciente se quede sin fármaco. Entonces, lo que las guías recomiendan, todas las guías, absolutamente todas, es que se haga en la base de la pirámide una intervención del estilo de vida, ¿no es cierto? Y si mi paciente necesita tratamiento, hago la intervención del estilo de vida más tratamiento médico. Y si mi paciente no tiene un buen resultado con el tratamiento farmacológico, pues hago estilo de vida más cirugía bariátrica. Pero nosotros no lo hemos entendido así. Nosotros hemos entendido que si no resulta esto, dejamos esto y pasamos acá. Y si no resulta el fármaco, pues dejamos estos dos y pasamos a la cirugía. No lo hemos entendido bien. No es la culpa del paciente, es culpa de nosotros. ¿No? ¿Qué tipos de intervenciones nutricionales tenemos para llenar la base de nuestra pirámide? Pues bueno, todos conocemos las dietas hipocalóricas, yo supongo que todos las hemos hecho en algún momento. Nos llevan a una pérdida de peso lenta, hay pérdida de la masa muscular, de hecho los estudios dicen aproximadamente un 25%. Luego está el ayuno intermitente, la pérdida de peso no es muy buena, son 3 a 4 kilos en 6 meses, ¿no? Lo que hace el ayuno intermitente es simplemente limitar el horario en el que consumimos las comidas, pero no hace hincapié en cambiar la calidad de las comidas, ¿no? No, los investigadores, los que manejan ayuno intermitente dicen no. O sea, que si mi paciente quiere desayunar una pizza a las 7 de la mañana y luego a las 3 de la tarde comerse otra pizza, ¿puede hacerlo? Sí, lo puede hacer. Porque el ayuno intermitente se fija en el tiempo que el paciente ayuna, no en la comida que consuma. Entonces, ahí el ayuno tiene una cosita, una patita que le está faltando, ¿no? Luego está la dieta con restricción de hidratos de carbono a menos de 130, con control de consumo de grasas y proteínas, que pues me puede cambiar el estilo de vida, voy a perder poco peso, me sirve más para mantenimiento, ¿no? Hay una pérdida de peso moderada y si yo considero bien la cantidad de proteínas que consumo y la actividad física, puedo preservar la masa muscular. Y luego están nuestras Very Low Calorie Ketogenic Diet, que acá todos las conocemos, que están en la indicación para tratamiento de sobrepeso y obesidad, que se pierde una buena cantidad de peso y de forma rápida y que sí preserva la masa muscular, ¿no? Y de hecho la guía europea para el manejo de la obesidad refiere pues que este tipo de dietas son efectivas, tienen una buena calidad, son seguras y también permiten un mantenimiento del peso a largo plazo, ¿no? Además se pueden usar para ir más allá de la pérdida de peso, como perder solo grasa, mantener la masa muscular, reducir circunferencia de cintura, triglicéridos, disminuir glicemia y glicosilada, ¿no es cierto? Y es una intervención nutricional segura siempre que sea supervisada por un profesional. ¿Qué es lo interesante? Que para estas guías de manejo de la obesidad con Very Low Calorie Ketogenic Diet, de los 15 estudios seleccionados, ¿no? En este metaanálisis y guía, 7 eran de Pranocan, ¿no? Eso es bastante interesante porque dice que se está investigando y estamos yendo hacia un buen camino. Y este es el estudio PROCAL 12, en el que se demostró
perdón. Yo me voy a pelear con el cliente. En el que se demostró que al final de la cetosis, o sea, al final del paso 3, que todos acá conocemos como es el plan pronocal, se perdieron 13.6 kilos en promedio. Al final del periodo de reeducación, o sea, terminando el paso 5, se perdieron aproximadamente 22 kilos. Y en la etapa del mantenimiento, siempre se sube un poquito, pero la pérdida de peso se mantiene, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Que, miren, a los 2 meses se ve la mayor pérdida de peso y que esta pérdida de peso se mantiene hasta los 12 meses. El paciente está 10 meses, o estuvo en este caso 10 meses de peso normal, o 10 meses libre de obesidad. Y el tener a un paciente libre de sobrepeso y obesidad quiere decir que va a estar libre de que se dañen las articulaciones, de hiperglicemias, de presiones altas que pueden impactar en la microcirculación. Entonces, esto es importante tener en cuenta. ¿Y qué más? Tenemos el estudio de la eficacia en la pérdida de peso, el estudio medical y lipoinflamación, que además que ya se demostró que las BLCKD hacen que se pierda peso, otro punto a favor es el tiempo en la pérdida de peso. O sea, se ha demostrado que podemos perder en promedio 9 kilos al mes. El 83% de los pacientes perdieron 9 kilos en 30 días. Ustedes que tienen la experiencia con Pronocal, y yo he tenido pacientes que han perdido 14 o 15 en ese periodo. Entonces, sí es posible. ¿Y a qué me lleva esto? A una mayor adherencia al tratamiento. Porque claro, el paciente está consciente que se está restringiendo, pero, oye, si estoy perdiendo 9 kilos en un mes a hacer una hipocalórica que también me restringe, que además no me controla el apetito y solo voy a perder 2 kilos por mes, bueno, ¿no? Cuando estamos en el caso del paciente, en los zapatos del paciente, ahí sí nos damos cuenta. Y este es el estudio CETO-PNK, en el que se evaluó la composición de masa corporal, ¿no? ¿Cómo estaba la composición corporal? Se hizo un estudio por 4 meses y hubo más o menos 10 visitas y hubo 4 visitas importantes en las que se hacía el estudio de composición corporal. ¿Y qué se vio? Que hay pérdida de peso, hay pérdida de masa grasa, pero la masa magra se conserva. Y se vio que de los 20 kilos perdidos, 1.6 era de masa muscular. Entonces, aproximadamente solo el 7% en comparación del 25% de la dieta hipocalórica y en comparación de 34% de semaglutida. Y ahí sí les digo, cuando leí el estudio sí me llamó la atención, se esperaba un poco más. Y en el estudio CETO-PNK, esto es en total, ya de los promedios de todos, antes y después, ¿no es cierto? Se perdió un 39% de grasa y de este 39%, 56% era grasa visceral. Entonces, yo creo que sí eso explica lo que pasó, por ejemplo, a ver, para no decir, claro, que tú estás con Pronocal, lo que pasó en el estudio DIRECT, que muchos lo han leído acá, ¿no? El estudio DIRECT usó un programa exactamente igual y logró remisión de diabetes, ¿no? Incluso el estudio que se hizo del páncreas a 2 años en estos pacientes diabéticos, se vio que hubo regeneración de células beta. Entonces, eso apoya al hecho de que se pierda bastante grasa visceral. Y eso es un punto a favor en este tipo de tratamiento. Y luego tenemos el estudio PROMET lipoinflamación, que me va a demostrar la eficacia y la rapidez en la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque además que este estudio es de la práctica clínica real, y eso es importante. No sé cuántos acá hemos trabajado en ensayos clínicos. Yo trabajé en ensayos clínicos farmacológicos para diabetes y obesidad del 2007 al 2017. Y los ensayos clínicos son rigurosos, ¿no? El ensayo clínico le paga al paciente hasta el pasaje, le da el medicamento, le hace los exámenes, ¿no es cierto? Estás llamando, controlando al paciente, le cuentas el fármaco que toma, entonces es muy estricto.
Eso no pasa en la práctica clínica real. En la práctica clínica real el paciente va, paga su consulta, paga su tratamiento, compra su proteína, compra su fármaco. Y si el paciente no le resulta, pues no vuelve. Incluso si vuelve y te dice, ay, doctor, ¿sabe qué es que fue el cumpleaños de mi mamita? Entonces, no, con todas esas, ¿no es cierto? Y esa es práctica clínica real, que es diferente a los ensayos clínicos. Y en la práctica clínica real, el 74% de los pacientes con todo perdió 10% del peso inicial en 57 días. Estamos hablando de 2 meses. Y el 43% logró perder 15% del peso inicial en 89 días. Son 3 meses. Y el 21% logró perder 20% del peso inicial en 123 días, en 4 meses. Entonces, a comparación de los fármacos que me llevan a pérdida de peso hasta el año, ¿no? Que logran perder 20% por un año, pues acá nosotros tenemos una pérdida de peso efectiva y mucho más rápida, ¿no? Y el porcentaje total de pacientes que consiguen perder el 10% del peso basal es 74%, ¿no? De hecho, PNK es 8 veces más eficaz que la dieta hipocalórica y pues más eficaz también que otros tratamientos hasta ahora, ¿no? Y como dijimos, la pérdida de peso tiene que ir más allá. ¿Y qué beneficios ha mostrado la dieta de muy bajas calorías cetogénica? Pues, me van a disculpar, pero acá voy a darle de nuevo todo. La dieta, la pérdida de peso con el Very Low Calorie Ketogenic Diet, en los estudios de investigación de Pronocal, han ido más allá del peso, porque pues en los anteriores ya demostramos que el peso se pierde sí o sí, y se demostró que el peso se pierde de forma rápida. Entonces, se empezaron a estudiar los efectos a nivel molecular y las comorbilidades. Y este es un estudio que muestra que esta dieta puede lograr cambios en la microbiota, hay cambios a nivel de epigenética también, hay cambios también en los niveles circulantes de citoquina cuando los comparan con la pérdida de peso de dietas bajas en calorías o con cirugía bariátrica. Y este es importante, este es el cambio también en la metilación del receptor AC2 que se hizo precisamente a raíz de la pandemia de la COVID. ¿Y por qué se hizo esto? Porque cuando teníamos las reuniones con España, Chavito estaba, creo ya, cuando fue la de la pandemia, ¿no? Y nos reuníamos, teníamos que ver cómo se cambiaba el protocolo para que nuestros pacientes de Pronocal sigan con la dieta y no se asusten. Pero venía la información del otro lado que los pacientes neurológicos que usan dieta cetogénica, autismo, para epilepsia refractaria, se contagiaban de la COVID, pero no hacían los casos de las formas graves. No desarrollaban la cascada de citoquinas, ¿no? Entonces muchos, cuando conversábamos con la gente, decíamos, pero no pasa nada porque no, esperen que tenemos que estudiar y ver qué pasa. Y realmente hay un efecto protector a nivel de receptor AC2 y además este tipo de dietas tiene un efecto también inmunomodulador, ¿no? Y en cuanto a las comorbilidades, pues se ha demostrado que puede lograrse con este tipo de intervenciones remisión de diabetes. No sé cuántos acá tienen, pero yo tengo 3 o 4 pacientes que están ya en estado de diabetes en remisión, que han hecho PNK. Es eficaz también para reducir la grasa visceral, como lo vimos, y con eso la grasa acumulada en el hígado. Es eficaz para hacer incluso una intervención post cirugía bariátrica, porque esto mejora el estado nutricional de los pacientes, y además también va a mejorar la basa vasorum y tiene un impacto muy bueno en la salud cardiovascular. Y este es uno de los últimos estudios que se mostró sobre la viabilidad y la efectividad de este programa en atención primaria. Y esto es muy interesante porque bien en la práctica clínica real es de lo que les hablaba, ¿no? Ya sabemos que con esta dieta se pierde peso, todos los hemos visto en los pacientes, ya sabemos que el IMC con eso baja, pero algo interesante es que los pacientes que llegan en atención primaria tienen diabetes, además de obesidad, hipertensión, colesterol alto
esteatosis y otras comorbilidades, pero tras hacer este tipo de tratamientos, el 60% de pacientes deja los antidiabéticos orales. De hecho, yo tengo pacientes que han dejado esta insulina. El 83.3% deja los antihipertensivos, eso de todas maneras, y el 30% deja, ya no tiene necesidad de tomar estatinas, ¿no? Entonces, eso es un punto a favor de hacer una intervención nutricional, obviamente bien hecha y programada. ¿Cuáles son los beneficios de la cetosis nutricional? Algo que a mí me llamó la atención, les tengo que decir que en el año 2021 salió un estudio sobre la cetosis farmacológica. Fue una revisión a raíz de fármacos que usamos para la diabetes que producen cetosis, ¿cierto? Los inhibidores de SGLT2. Entonces, antes la gente escuchaba cetosis y decía, no, cetosis igual a cetocidosis, pues la gente decía, no se puede. Pero cuando sale un fármaco que produce cetosis y con eso se ven efectos benéficos a nivel de corazón, a nivel de presión arterial, a nivel de peso, a nivel inmunológico, que reduce la cascada de citoquinas, entonces dicen, ah, entonces la cetosis está bien. Entonces, de verdad que una cetosis nutricional, yo considero como especialista, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque además de llevar al paciente a una reeducación en su alimentación, además que el paciente conoce cómo funciona su organismo frente a los alimentos, pues va a disminuir triglicéridos, va a aumentar HDL, reducir presión sanguínea, el peso ya lo sabemos, se resuelve la lipoinflamación, que es lo que realmente lleva a un montón de comorbilidades, mejora el sueño, disminuye el hambre, y eso los pacientes lo refieren, aumenta la energía, y estos dos puntos son muy interesantes y yo creo que debimos ponerlos al inicio. Disminuye el consumo de fármacos, que eso es lo que debe apuntar, y mejora la calidad de vida del paciente. Claro, un paciente que viene consumiendo 4 fármacos para diabetes, 3 para hipertensión, además de los fármacos para dislipidemia, que le digas que no va a tomar más, es genial. ¿Y dónde se sitúa la metodología Pronocal? Pues nosotros diríamos que como tiene que ver con una asesoría nutricional y una intervención en el cambio de estilo de vida, aquí. Pero además es una prescripción que lleva con reemplazos de comidas y que me va a llevar a un objetivo específico, además del 5 o 10%, aquí. ¿No es cierto? Pero, además, con farmacoterapia se puede llegar hasta el 20% del peso perdido, y nosotros se me llevamos el 20% del peso perdido, ¿no es cierto? Pero, como podemos llegar a un poco más, en realidad nos podemos posicionar hasta, podemos combatir o competir hasta con los procedimientos endoscópicos, ¿no? ¿Qué creemos? Pero sí. Y no sé si con la cirugía bariátrica, pero yo tengo pacientes que no quisieron hacer cirugía bariátrica y perdieron cerca del 40% con el programa. 9 meses en cetosis que valieron la pena, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene Pronocal con otros tratamientos para la pérdida de peso? Pero eso ya lo sabemos, solo lo vamos a repasar, ¿no? La intervención multidisciplinaria, están las licenciadas en nutrición que apoyan todo nuestro trabajo, la calidad de la pérdida de peso, porque se mantiene la masa muscular, la pérdida de peso rápida ni hablar, y obviamente la reeducación alimentaria, porque la experiencia que tiene el paciente al pasar por todo el programa lo lleva a tomar conciencia. No sé ustedes, pero muchos de mis pacientes me decían, oye, Marta Paola, no sabes la cantidad de carbohidratos que comieron, ¿no? O sea, me reúno con mi familia y veo y digo, wow, cuánta harina comen, cuánto carbohidrato. Y antes no lo tenían acá, ¿no? Se dan cuenta, como que cambiamos el chip, ¿cierto? Y esto de acá es solo para recordar que si queremos hacer un buen trabajo, necesitamos incidir en la suplementación. ¿Por qué? Porque la dieta cetogénica tiene ya 101 años de vida. Y en todo ese tiempo, los estudios clínicos y los reportes iniciales sí han demostrado que se pueden tener deficiencias. ¿Por qué?
pues estamos alterando la proporción de macronutrientes y porque además aquí con una dieta de muy bajas calorías, pues el paciente necesita por la cetosis recibir suplementación de electrolitos y el calcio es súper necesario para que mientras el músculo está quemando la grasa, no me robe calcio del hueso, el magnesio para evitar el estreñimiento, el potasio para, ¿dónde estoy? El potasio para evitar los calambres. Y yo he tenido una paciente, no sé si tuvieron ustedes, que se olvidó 3 días de tomar el potasio y tuvo hasta hipo. ¿Alguno le ha reportado hipo? Tuvo hipo. Que puede ser normal porque el hipo son contracciones irregulares del diafragma, que es un músculo, ¿no? Y puede ser, tiene que ver con, pero tuvo hasta hipo. Le dimos el potasio nuevamente y se fue el hipo y se fue el calambre. Y en la parte de adaptación metabólica, todavía estamos perdiendo peso, todavía estamos con un poco de restricción, entonces la suplementación debe continuar, ¿no? Y en el nuevo estilo de vida, siempre se recomienda mantener la suplementación con omega para prevención cardiovascular y efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que se hace en el paso 6, que es el paso de seguimiento. Y luego seguiría el debate y la discusión. Listo. Los escucho. ¿En qué no están de acuerdo? ¿Qué experiencia han tenido? Doctores, ¿cómo están? ¿Los doctores que están en Teams sí nos escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Pasé muy rápido las diapositivas, creo, porque me olvidaba. ¿Alguna pregunta? Ahí está la doctora Manucci. ¿Y nosotros sí la vamos a escuchar? Sí. Su audio está apagado. Sí, tiene su audio apagado. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con fármacos o con... ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Existe un límite de edad para la prescripción de Pronocal? Dicen que para mayores de 65 años debemos tener cuidado. Yo sí he tenido pacientes de más de 65 sin problemas, ¿no? En estos pacientes, si tienen comorbilidades, hay que chequearlos bien. Yo personalmente suelo trabajar con el cardiólogo, con el gastroenterólogo, si lo tiene. O sea, les doy la información, les explico qué van a hacer, ¿no? Porque a veces los cardiólogos se asustan cuando les das mucho potasio, tienen miedo que les den un paro cardíaco, ¿no? O si son hipertensos, tienen miedo por el cloruro de sodio. Pero sí, o sea, pueden hacer el tratamiento. Tengo un paciente de 69 años que ya cumplió 70 también, sin problemas, ¿no? Y el límite para abajo es los 16 años, ¿no? Porque todavía están en crecimiento. Aunque Pronocal tiene un método para niños en España, ¿no? Estaban haciendo algo para niños y adolescentes en España. Pues Sí, ¿no? Pero acá el Pronocal, para Pronocal o para Pronica define el punto es 16 nada más. Francamente no sé por qué. Yo soy reumatóloga, es que yo de fármaco, pero pensé que iban a tener un impacto más alto y dije, ¿pero qué? ¿En serio? 6 kilos en un año, y dije, ¿para qué? No le veo mucho sentido. Sí, sí. Yo digo, ¿será eso es sin una intervención dietética o eso incluso diciendo que vas a hacer esta alimentación? Se hace intervención dietética. En todos los estudios con fármacos hay consejo dietético. O sea, le dices, usted tiene que comer así, tiene que comer esto, ¿no? Me impresionó para mal, digamos. Esperaba que iba a ser algo un poco más grandioso. Sí, yo personalmente tenía bastante expectativa con semaglutide, porque yo sí he usado liraglutide, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vale. Entonces de repente, además que es una vez por semana, es algo más tranquilo, pero... Sí, pero 6 kilos en un año creo que lo pierdes con cualquier dieta si la haces. Claro.
Claro. Es un motivo, ¿no? Porque parece fácil decirlo en la teoría, ¿no? Pero en la práctica es un poco complicado, ¿no? O sea, los pacientes, cuando tú les prescribes una dieta hipocalórica, que es la más común, no, el paciente casi nunca la cumple, ¿no? No, pero si la hace, es casi igual. Y que la mantengan, ¿no? Porque una cosa es hacerlo un mes o 2 meses, ¿no? El tema es mantenerlo, ¿no? Por eso el tema de un año de pérdida de peso, de repente sí es un poco más impacto porque lo compara con el placebo, ¿no? Y el placebo justamente viene eso, ¿no? Te puede mantener la dieta correctamente y el paciente generalmente en la práctica no lo hace, ¿no? Por eso cuando damos los fármacos, vemos Igual son. sí, o sea, claro, a veces hay pacientes que son bien estrictos y pueden llevar a pérdidas de peso muy buenas solamente siendo muy disciplinados, ¿no? Que es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, si queremos llegar a hacer realmente una intervención para tratar la diabetes, hipertensión, todo lo demás, entonces requerimos que el paciente pierda de peso no solamente con la dieta que puedan cumplir, sino con la intervención farmacológica que le va a aportar un poco de imagen a la acción. Claro, más, pero tampoco es tanta, ¿no? Como tanto. Porque Bueno, de verdad yo esperaba ver un número más grande ahí. Yo, tipo, pues, Pero tú dices que claro, le en dan ignorancia yo dije, yo esperaba le más dan una eso. indicación dietética, pero no se mide la adherencia de ella. Es decir, se le dieron las indicaciones. sí, no se mide la idea es medir la adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, las recomendaciones dietéticas se dan, son recomendaciones, claro, ¿no? Entonces, ese sí es el problema. El problema es que generalmente el paciente quiere la pastilla mágica que siga yo comiendo igual y la pastilla haga el trabajo por mí, ¿no? O que me voy al cirujano que me solucione el problema porque yo quiero seguir comiendo igual. Entonces, no es así, porque, o sea, el cirujano te ayuda y yo cuando he visto y veo pacientes con cirugía bariátrica, pues sí, dejan de usar insulina, remite la diabetes, remite la hipertensión, pero luego de repente falta un poco de seguimiento también, ¿no? Porque luego el paciente, y lo he visto en familia cercana, que luego pues gana peso otra vez, ¿no? Y otra vez está con el problema, y otra vez está con la insulina, porque ya ganó. Entonces no voy a ir a ver porque de repente necesito otra cirugía, entonces otra cirugía más avanzada, ¿no? Mayor. Yo tuve el caso de un colega que ya se había hecho una banda, bajó con eso como 70 kilos, luego recuperó 50, luego, igual estuvo como decía, luego se fue a hacer la manga, y luego pues volvió a ganar peso y le quedaba derivación, supongo. Que le quedaba el bypass, pero y luego eso, el problema era que no habíamos cambiado el chip para la alimentación. Y entonces, ¿cuál es la metodología como más? Mira, Para cambiarle el chip, o sea, que ustedes vean que funciona mejor. Yo como endocrinóloga- que no lo anime, que vaya solo. yo como endocrinóloga he pasado por la dieta hipocalórica porque esa es la que aprendes en la residencia, ¿no? Cuando yo salí de la residencia teníamos sibutramina, que era genial, si la sabías usar. El problema es que la sibutramina se vendía libremente y quienes la usaban 3 veces al día. Y si tú te ponías a estudiar la farmacocinética y la farmacodinámica de la sibutramina, te dabas cuenta que la sibutramina podía quedarse en tu organismo hasta 72 horas. Entonces tú podías dar la sibutramina hasta dejando un día, bajabas los efectos adversos y mantenías al paciente bien. Pero generalmente se daba 2 o 3 veces al día hasta que salieron las complicaciones cardiovasculares y se retiró. Hace poco se retiró la orcaserina también, que también prometía y se retiró. Entonces, cuando yo he tenido pacientes con pastillas, el problema es el que te dije, o sea, bajan de peso mientras toman la pastilla y luego, si tienen malestar, que generalmente son insomnios, dolores de cabeza, sube un poco la presión, dejan el tratamiento y reganan peso. Cuando salieron los agonistas GLP-1, primero salió Vieta, que es Exenatide, que todavía está ahí, pero ya no lo usamos mucho porque era inyectarte 2 veces al día. Cuando sale el liraglutide y se considera el gold estándar para diabetes y obesidad, pues era el top, ¿no? Pero las pérdidas de peso tampoco eran tan pronunciadas, ¿no? No, pero creo que no me expliqué bien con mi pregunta.
En la experiencia de ustedes, ¿cuál les parece que es la mejor metodología para que el paciente cambie chip? Yo, mental? Si por es eso te digo, solamente conversando, cuando- si es no, vaya al psicólogo. No, es que tienes que informarle al paciente, tienes que conversar con él, tienes que llegar a las metas y es muy importante que el paciente vaya por su propio bienestar. Porque si el señor no lleva a la esposa o al hijo de 18 lo lleva a la mamá, no vas a tener buen resultado. O sea, ¿ah? Line. Claro, bien line, ¿todavía hay? Line lo que hacía era, pues, tener psicólogos, que eran médicos realmente, ¿no? Pero eran psicólogos que le decían al paciente, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso, y lo citaban, y esa era la consulta, bajar de peso. Le daban un tipo de gelatina, creo que no tenía sabor y que no tenía tampoco glucosa. Entonces el paciente bajaba de peso. Obviamente que después de un tiempo se daba cuenta que lo recuperaba. Como los medicamentos que acaba de mencionar, los inhibidores de la recaptación de serotonina que son mencionados, ¿no? La silotramina, la fentermina, que ahora ya no se ve casi como antes, ahora tiene que haber una receta explicada. La cirugía bariátrica también es una muy buena opción. Sí. Al segundo, usted mencionaba una, ¿no? Que no era una cirugía tanto, ¿no? Se ponía una banda, que lo que pasaba es que se metía en el estómago y luego sacarla es muy difícil. Exacto. Yo tuve pacientes en el Almenara que tuvieron necrosis. Claro, la banda presiona el estómago y se va metiendo. Luego para sacarla es un poco difícil, sale una costra y a veces se huequito en el estómago y hace una fístula. Entonces empezó con la manga. La manga va muy bien, pero la persona vuelve a dilatarse el estómago. Pero la cirugía que tiene que ir siempre es el bypass gástrico. Y ahorita están haciendo agua y varios, ¿no? Incluso hay una impartición intestinal. Pero lo que yo creo que es el éxito para todo, yo he pasado por todas, porque yo tengo una tendencia a engordar tremenda. Menos por la cirugía, que eso me ha pasado por ahí. Es simplemente que la persona se dé un tratamiento. Pero para complementar un poco, yo prescribo como médico en estilos de vida saludable. Y sí, es decir, si hubiera la fórmula mágica de cómo cambiar el chip, no estaríamos ahorita sentados aquí. Entonces, pero lo que sí suma bastante es que el paciente entienda cuál es su gatillo. Es decir, en mi consulta siempre evalúo cómo duerme, por eso estamos hablando al inicio, no tomo café después de las 2 de la tarde, porque de verdad no te da una buena calidad de sueño. Cómo están sus relaciones con familia, pareja, trabajo. De repente en la primera consulta no te lo va a decir, pero conforme estás con él, va a ir soltándose, ¿no? Lo otro es actividad física. Todos quieren no hacer actividad física porque no tienen tiempo. Y a mí me da risa porque mis mejores pacientes son de más de 60. ¿Ya? Y son los que más... Yo he tenido un sedentario toda su vida de los 60, ciclismo 360 minutos semana y es mi referente. Yo si no hago 360 minutos de ejercicio y alguien que me dobla la edad casi se puede, estoy para abajo. Y eso, la medicina de estilo de vida te da 6 parámetros que te va a permitir por lo menos sensibilizar un poco más al paciente. Y alguna vez a mí me he dicho, ¿sabes qué? Deja provocar, tú no aceptas un psicólogo. Entonces empezamos por ahí, trabaja esa parte y después nos vemos eso. Sí, claro. Sí, eso es cierto. Hay muchos pacientes que sí necesitan psicólogo. Y a veces necesitas tratar a la familia también. Porque yo he tenido el caso del esposo obeso, la esposa con sobrepeso. Él necesitaba provocar, pero ella dijo, yo lo voy a hacer para que él vea, porque él sí necesita. Colegas, los dos. Entonces, ella empezó a bajar muy bien, bajó los 15 kilos que necesitaba bajar, y él se desesperaba porque la veía comer poquito. Entonces le decía, no, pero ven, siéntate, come. Me decía, oye, por favor, conversa con tu amigo porque no me deja hacer la dieta tranquila, ¿no? O hay otros casos en los que el paciente está comiendo y la familia pide delivery, ¿no? Y dice, no, pero el de la dieta eres tú, nosotros no, ¿no? Entonces, pero ponte en sus zapatos, ¿no? O sea, tú estás comiendo una ensalada con una proteína y al frente tuyo comiéndose una hamburguesa, pues no es... Entonces, todo eso se conversa con el paciente. Cuando vienen, yo sí, por eso yo te decía, cuando vienen yo les digo, ¿tú quieres hacer la dieta primero o no? Sí, yo quiero hacerla, perfecto. Tú la has pedido, no la mamá ni el esposo. Segundo, ¿cómo está la familia? Conversa con la familia porque la familia tiene que ayudarte, tienen que, si traen gaseosa todos los domingos, pues se olvidan de la gaseosa, ¿no? A ellos también les va a hacer bien, ¿no? Entonces, todo eso hay que hablar. Y sí,
Igual que tú, hay pacientes que yo en algún momento le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Tú sí necesitas una ayuda un poco más fuerte, ¿no? Porque emocionalmente hay pacientes que están muy afectados por la obesidad, por la misma enfermedad que tienen. Nosotros como médicos podemos animarlos, motivarlos, hacer de coach, Pero en 30 minutos es... pero a veces necesitan ayuda realmente de alguien que pueda ayudarlos, ¿no? Que sepa del tema y que los pueda guiar, ¿no? Pero sí, o sea, si tú me preguntas cuál método de todos los que yo he probado, he usado hasta inhibidores GLP, hasta agonistas GLP-1, y yo me quedo con Prolongal. A los pacientes yo sí les explico y hago ese abordaje, digo, tienes todo esto, tienes pastillas, pero pastillas yo no uso, porque así como quiero hay que sacar una receta especial, tienes que ir a Digemid, presentar mucho trámite para mí. Yo pastillas no uso y la verdad es que tampoco les tengo fe, les perdí la fe hace mucho tiempo, así que para qué voy a... Yo vi cuando estaba haciendo los primeros años de residencia una estudiante de medicina que usaba fentermina, que vino con dilatación miocárdica, ¿no? Entonces, no, los problemas cardíacos al final pasan en la factura. Entonces, no tengo nada en contra de esos, hay colegas que los usan con mucha facilidad, pero yo prefiero una estrategia mucho más interesante, ¿no? Y cuando tú le haces el seguimiento al paciente, y no me van a dejar mentir, el propio paciente dice, ¿no? Que hay una diferencia entre antes y luego que hizo el programa, ¿no? Ahí complementando, doctora, hay muchos pacientes que te dicen, por ejemplo, jamás me hubiera hecho una cirugía plástica si hubiera conocido. Sí. O jamás me hubiera hecho lavanda si hubiera conocido. Y eso suma bastante. ¿Alguna vez has usado mixta con fármacos y Prolongal? No, no. Y eso es teóricamente posible, no hay ninguna contraindicación. Por ejemplo, si hay un paciente que estaba medicado. Si el No, paciente, ¿no me ha pasado? si el paciente está medicado y viene, por ejemplo, con fármacos para la diabetes, para la hipertensión, pues ahí tienes que ir ajustando. No, me refiero para pérdida de peso. Que vengan con un medicamento para pérdida de peso. Ajá. Ahí se puede hacer. Tuve un paciente que venía con un agonista GLP-1, pero se lo retiré porque la verdad es que no lo necesitaba. Estaba usando para obesidad, no para diabetes, agonista GLP-1 y metformina. Y de verdad que yo sí pienso que eso es pasear al paciente. La metformina no es que tenga un efecto anorexígeno marcado, sí le va a ayudar con la resistencia a insulina, pero perder peso no le va a hacer. Usar hormona tiroidea, yo nunca estoy de acuerdo en usar hormona tiroidea para perder peso, ¿no? No es, a mí me parece que es pasear al paciente, porque igual es simplemente alentarlo a que haga dieta hipocalórica y luego tire la toalla y diga, esto no funciona, ¿no? Disculpa por complementarte porque esto es muy importante, me acaba de pasar. Una paciente de 50 años, baja 4 kilos en la segunda semana, y yo le advertí, le dije, mira, tu endocrinólogo no necesariamente sabe sobre la dieta cetogénica baja en calorías. Claro. Entonces no te alarmes. Ya bajaste tus 4 kilos, la metformina ya la marea. Le dije, baja, ya, no te lo voy a quitar los 1000, baja a 500 y después me vas a con tu endocrinólogo. Pero di que es un tratamiento médico porque no necesariamente va a ser. Se la quitaron. Hoy día, a pesar que el endocrinólogo intentó hacer todo para que baje, ya bajó 4 kilos, entonces no me dijo, no, sabes que no, tu composición corporal ha cambiado. Sí, y ya la cortó. Entonces, sí, yo creo que de repente debí ser un poco más incisivo de no necesariamente los colegas saben qué es esto. Por más endocrinólogo y todo bien con ellos muchas veces entienden de que esto es una dieta Atkins o que es una dieta hiperproteica o que es... Es una dieta hiperproteica. No, y también sobre todo. también cierto respeto por el No, por el tratante. Pero claro, a mí me pasó algo curioso hace años, que yo les dije que yo tuve un paciente que tenía 188 kilos y llegó a perder casi 100, no se quería operar, y tenía hígado graso. Era diabético, debut, era hipertenso y tenía hígado graso, 24 años. Entonces, hicimos la dieta y cuando se fue... ya había bajado como 75 kilos y le dije, tu control con el gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo estaba viendo por hígado graso. Se fue al gastroenterólogo y obviamente con 75 kilos menos era como que una persona menos acá. ¿Quién eres tú? Y entonces le dijo, yo soy fulano de tal. Ah, ya, ¿y qué pasó?
¿te operaste? No, no, doctor, estoy haciendo una dieta. O sea, uy, no, ten cuidado, es que esas, ¿qué estás haciendo? Dieta cetogénica. Uy, pero eso es pura grasa. Vamos a ver cómo está el hígado. Y cuando ve que el hígado graso ya no existía, que las transaminasas estaban normales y que incluso la ecografía le dijo, lo que estés haciendo, no lo dejes. Lo que estés haciendo, no lo dejes. Y eso vino el paciente y me dice, primero el gastro se asustó y luego dijo, bueno, lo que estés haciendo no lo dejes porque te ha solucionado el problema. Y sí es cierto que hay muchos médicos que todavía no conocen y que cuando escuchan esto dicen dieta cetogénica y se alucinan la influencer hablando de, ¿no? Lo que debes comer, ¿cómo le llaman? Tu negro dorado, tu negrito grasoso, que es un café que le echan mantequilla y todo en la mañana, ¿no? Entonces... Doctora, tenemos dos preguntas de las personas que están en Teams. Entonces voy a dar la primera, señora María. Buenas noches. En sus estudios te comenta cómo se midió los cambios de composición corporal. Con DEXA. Se usó el gol estándar. Se hizo otras mediciones con impedancia, pero la medición, o sea, se hizo la medición con DEXA y con bioimpedancia, ¿no? Pero se hizo para comparar qué tan exactas eran, ¿no? Pero se hizo con el gol estándar que es DEXA. La segunda pregunta de la doctora Liliana, y esta pregunta es de la doctora María, ahora es de la doctora Liliana. Buenas noches. ¿En quiénes usted no recomienda la dieta cetogénica o está contraindicada? Ya, quienes hayan tenido un infarto reciente, ¿no es cierto? Pacientes que tengan, como preguntó el colega, o sea, menos de 16 años, o por ahí, de repente un poco más de 65, con cuidado, ¿no es cierto? En embarazadas, en pacientes que estén lactando. De hecho, hay muchas mujeres que dicen, ya di a luz, ¿a qué hora empezamos? No. Espérate. ¿Cuánto tiempo? Cuando ya no estén con lactancia materna exclusiva y el niño ya esté comiendo, después de los 6 meses, yo espero unos 3 mesecitos más que el niño coma bien, ¿no? Entonces, ahí empezamos, como que le destetas, porque hay mamás que dan hasta los 3 años de lactancia. ¿Qué más? Pues pacientes que tengan algún diagnóstico de pérdida de proteínas, hay que tomarlos con mucho cuidado. Pacientes que usen corticoides sistémicos, ¿no? Pacientes oncológicos, sí, pero yo te diré que yo he tenido pacientes oncológicos con Prolocal, porque el oncólogo los mandó a perder peso, le dijo al endocrinólogo, pues estaban ya como que en remisión, como para mantenerse, ya no estaban en quimio activa, y yo les mandé toda la información, estudios, todo ahí, y el oncólogo dijo, de acuerdo, hazlo. Entonces ahí pasamos. Pero ya habían terminado la quimio y todo el tratamiento, ¿no? Sí. También, ya hablamos de las gestantes, pacientes que tengan problemas psiquiátricos graves, ahí sí hay que tener cuidado con los problemas de anorexia o bulimia, hay que detectarlos bien. Y aquellas personas que tengan depresión severa. Y cuidado porque son bastante manipuladores. Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Hay pacientes que el psiquiatra les manda a perder peso. Entonces, cuando yo he tenido esos casos, le digo, bueno, psiquiatra, tú y yo, tú ajustando dosis, bajando o subiendo de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Pero eso ya es trabajo multidisciplinario y es cuestión de coordinar, ¿no? De hecho, tenía una paciente que era diabética, que quería perder peso y que era paciente de otro colega, el presidente de la sociedad, y la metí a Prolocal, porque me decía, de acá no lo voy a ver, y cuando llegó, le dije, dale toda la información, que por favor conozca de qué se trata, ¿no? Y cuando la revisó, le dijo, no, ya no estoy tomando, porque ella usaba duloxetina y usaba un miligramo de PP4, y lo dejamos, porque pues remitió. O sea, es una de las pacientes que yo las tengo en remisión, ¿no? Y le dije, dile a tu doctor que vas a bajar de peso y que eso ya no vas a necesitar la medicación, así como él le dijo. Y el doctor dijo, bueno, sí, pues ya no necesitas. Ahí estaba la prueba que ya no necesitas. Claro. Y en diabéticos tipo 1. En diabéticos tipo 1, esta dieta no se puede usar. En diabéticos tipo 2, que usan insulina, sí, porque pueden dejar insulina. Y algo muy importante es que
tengan mucho cuidado con los diabéticos que usan inhibidores SGLT2, porque los inhibidores SGLT2 asociados a dieta cetogénica puede originar cetoacidosis euglicémica. Y eso sí está escrito. No con BNCKD, sino que las descripciones de estos pacientes son en pacientes que iniciaron por su propia cuenta una alimentación ceto estando con el fármaco. Entonces, eso sí nos alerta. ¿No? ¿Está bien, Rosy? ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra pregunta que también está haciendo. Ahí está. ¿Hay alguna situación especial en que debe obviarse algún suplemento? Por ejemplo, el sodio en los cardiópatas. No. Podemos regular la cantidad de sodio y la forma como lo toma, pero no, porque la cetosis me lleva a pérdida de sodio, de agua y de electrolitos. Y si el paciente no toma adecuadamente el sodio, pues puede tener hipotensión ortostática, puede tener mareos, dolores de cabeza, o sea, no podemos cuidar eso. Ninguna. En realidad, no. O sea, y si van a tomar sodio, para eso está. Si es un paciente con cardiopatía, para eso está el tratamiento con el cardiólogo. No, yo sí recomiendo siempre el tratamiento multidisciplinario con el colega, o sea, conversar con el colega, decirle va a hacer esto, eso es lo que pasa, se necesita de tal manera que no choquemos. Y el colega también se entera de que hay un tratamiento. De hecho, yo tuve un colega que le expliqué todo y luego me mandaba y me decía, ¿le puedes hacer acá? No, porque tiene esta contraindicación. Allá. Pero sí, sí se puede trabajar de forma conjunta con los colegas, ¿no? De otras especialidades. Ahora vas más con los gastros, ¿no? También. Creo que ya la doctora, estaba la doctora Semilla. Sí, entró a otro Zoom. Pero sí estaba. Muy bien. Yo creo que podemos seguir conversando abajo. Sí. La cena. Tenemos todos hambre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias, doctora. Acá hay preguntas. Estas preguntas ya las contestamos, ¿no? Sí, esas son las preguntas que hemos contestado. Un favorcito antes de bajar un poquito. Vamos. Por favor. Ya. Su hijita, ¿la vio? Es que acaba de nacer su bebé. Sí, sí. 1, 2, 3, 4. Yo sé, sí, pues si no. Sí, 1, 2, 3. No sé, ahí tengo mi mancha. Ya, 20. Todavía 1, 2, 3. Ya, ya. Listo, vamos a pedir. Gracias. Gracias. Llegué hace 10 días. Bien, el primer piso es solo para nosotros, para poder seguir disfrutando todo el parque. No está chévere, no. Él está trabajando por el
Ya estás invitado. Medio me metiste en su momento, pero todavía no. Ah, por el frío. Cuando vayas a Costa Rica ahora, sí, me suena. Yo entiendo el café. Y yo sí, creo que no se puede poder acompañar. Sí, yo como estaba en los ver. Entonces, la Pero primera hasta el día, no se puede muy es espadito, ya está, no, voy a, créanme, yo me conozco. Ya, entonces, doctora, vamos a tener que cambiar nuestro... Pero acompañar, todo muy chévere, la verdad. Son de estas. Pero, marica, sí. Sí. ¿Y cuándo usted más chico? Acá está. Sí, eso sí, pero no quiero que lo dejen en recepción. Ah, Entonces, sí, no, yo me conozco. Todavía no ha acabado, ¿no? Sí. Porque la doctora está jugando, si ya acabó, doctora. Acá está mi USB. Ya decía yo, ¿ya ves? Ah, yo lo saco. Ese es el de Ali, ¿no? Sí. Chao, doctora, gracias. Ay, ¿qué pasó? He dado mucho trabajo. Sí. Bueno, gracias a Dios. No me quedo. Gracias a Dios. No me quedo, la verdad. ¿Estás presencial? Sí, estoy presente en mi iglesia. No fue recurso. ¿Cómo se sabe? Ah, bueno, sí, Pero mira, no responde. Presencial igual. ¿Y dónde tú estás? ¿Dónde estás? En Surco. ¿Te vas a Surco? No, yo vivo en Aramburu. Como la mitad tú. Sí, ya le dije. Pues,